Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos celebrando el día quinto de la octava de Navidad. Cuando hablamos de la octava de Navidad significa que como que la Navidad la prolongamos por 8 días. Dos fiestas muy importantes o dos acontecimientos en la iglesia son muy importantes para nosotros y es la Navidad y la Pascua. Y esas dos fiestas tienen octavas, que significa que cuando el día se celebra, 8 días como que se continúa en la misma celebración. Eso se le conoce como octava de Navidad o octava de Pascua. ¿Listo? Día 25 fue el nacimiento y durante 8 días celebramos una octava de ese nacimiento. Y cuando estamos en Pascua igual, el día de la resurrección y durante todos los 8 días celebramos esa octava de la resurrección. Entonces, por eso les decía quinto día de la octava de Navidad, ¿cierto? 8 días en la celebración como si fuera hoy, ese día del nacimiento. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Cristo debe de vivir como Él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado, y sin embargo es un mandamiento nuevo que les escribo. Nuevo en Él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Bueno, viene Juan con este juego de palabras del mandamiento nuevo, pero no es nuevo, es el antiguo, y luego viene con este de quien está en la luz, pero odia a su hermano, entonces no está en la luz, ¿sí? ¿Cómo se entiende todo esto? San Juan dice en esta carta, listo, les escribo un mandamiento nuevo, pero no es nuevo, ya todos lo conocen. Lo que pasa es que se vuelve nuevo, ¿por qué? Porque como que sintetiza todo el mandamiento. Cuando el hecho de no matarás, el hecho de no robarás, el hecho de no cometer actos impuros, o sea, todos estos mandamientos se resumen en eso, ame al prójimo. Entonces, el mandamiento es antiguo porque es todo lo que ya veníamos viviendo de atrás, pero es nuevo porque es como un resumen, como una síntesis de esos mandamientos que ya estábamos practicando. Entonces, por eso se hace nuevo. Y me gusta mucho porque San Juan nos está diciendo hoy, se enfoca mucho en el hermano. Y durante esta semana yo les he hablado mucho del tema del perdón, ¿sí? Y hay que aprender de que el perdón me libera. Hay que aprender de que el perdón me lleva a la luz. Hay que aprender que el perdón viene de Dios. Hay que aprender que el que ama perdona. Pero lo más importante es aprender que perdonar no es justificar la actitud de quien me ofendió. Perdonar no es pasar por alto el daño que me hicieron, no. Perdonar es elegir no hacerme más daño. Eso se llama perdonar, porque cuando tú no perdonas, entonces tú estás eligiendo que te sigan haciendo daño. ¿Por qué lo digo? Porque te llenas de rencor, te llenas de rabia, te amargas la vida, te frustras, te encierras, te escondes. Y todos esos sentimientos negativos, ¿dónde habitan? En tu interior. ¿A quién le hacen daño? A ti. Entonces, que cuando tú no perdonas, estás eligiendo seguir haciéndote daño. Por eso la insistencia de perdonar para que no te hagas más daño, para liberarte, ¿sí? Cuando odias a tu hermano, estás en la oscuridad y te amargas la vida. Yo sé que hay ofensas muy grandes en esta vida. Yo sé que hay personas que pareciera que no tuvieran compasión con uno. Hay personas que siempre lo están juzgando, que siempre están mirando lo malo que uno hace. Yo lo sé. Y que a uno le duele y que a uno le da rabia y que uno se siente triste. También lo sé. Pero al mismo tiempo les enseño a decir, no sufran por eso.
porque esa persona que les está haciendo daño quiere eso, que sufras. Entonces, cuando tú guardas esa carga negativa, estás sufriendo. Y eso es lo que quiere la persona que te hace daño. Y no es justo, porque si estás haciendo bien las cosas, si estás actuando bien, no es justo que te cargues de estos sentimientos y de estas emociones. Entonces caminemos en la luz y trata y esfuérzate. Y ojo que les estoy diciendo libérense de esas cargas negativas. No les estoy diciendo de que hagan de cuenta que aquí no pasó nada, porque es que hay gente que cuando uno le habla del perdón, ellos se imaginan como que, ay, dele un abrazo y que me siga haciendo daño. No, eso no es perdón, eso es bobería. El perdón es decir, mira, yo con esta persona, yo ya no quiero nada más. Yo a esta persona no voy a contestarle el teléfono, no la quiero ver, no voy a responderle mensajes, está bien. Pero tampoco me voy a llenar de rabia. El hecho de que no quiera tener ningún contacto con esta persona no significa de que me voy a llenar de un sentimiento negativo, para nada. Que viva, que siga respirando, que siga existiendo, se la pongo en las manos de Dios, pero yo me alejo de esa persona. Eso es perdonar, alejarse. Si usted cree que se tiene que alejar, hágalo, pero sin rencores y sin hablar mal. Si alguna vez te preguntan, usted dice, no opino, no quiero opinar, no quiero decir nada. Entonces, tratemos, ¿sí? De tener estos sentimientos en nuestra vida. Listo, tratemos como de poner en nuestra mente y en nuestro corazón este tema de que si amamos, no odiamos, y de que si odiamos, nos hacemos daño a nosotros. Entonces, liberemos y liberémonos de esas cargas negativas, y que aunque a veces sea difícil, pidámosle a Dios que nos dé la fuerza y la sabiduría para llegar a hacerlo. Del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas y 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según me lo habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para el bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Con seguridad que hemos escuchado esta lectura y la hemos meditado muchísimas veces, pero yo me quiero enfocar en algo que a mí me gusta mucho, y es: María y José llevan al niño cuando pasa el tiempo de la purificación y lo presentan de acuerdo con lo escrito en la ley. A mí me gusta mucho ese respeto que María y José tienen por la ley. Yo siempre me pregunto, ¿había necesidad de presentar a Jesús en el templo? Él es Dios. ¿Había necesidad de todo este tema de la ley? ¿Había necesidad de que María se purificara? ¿De qué? Si es el Hijo de Dios, si fue concebido sin pecado. Entonces, había necesidad de estos temas de la ley de purificación. Y entonces ahí mismo me acuerdo cuando también Jesús le dice a Pedro: tenemos que pagar impuestos nosotros, que somos los dueños de la casa, pero para que nadie se escandalice, páguelos. Ahí conecto esta parte. María y José no quieren librarse de no cumplir la ley. Lo pueden hacer, pueden esquivar la ley, pero es mejor hacerlo como conviene, para no escandalizar, para evitar. Y a veces eso nos pasa en la vida de nosotros. Aunque tengamos todo el derecho a muchísimas cosas, pero si sientes que vas a escandalizar a alguien,
prívate de ellas. Aunque tengas todo el derecho de descansar, aunque tengas todo el derecho de muchísimas cosas, pero si esto te va a hacer superior a los demás, vas a sentir que los demás son inferiores, no lo hagas, no lo hagas. Cumple la ley, cumple la norma, no te cuesta nada. Al contrario, habla muy bien de ti, ¿cierto? A mí a veces me siento mal, por ejemplo, que uno está haciendo la línea, vamos a suponer, en un retiro, está haciendo uno la línea, y entonces, ay, padre, usted primero. Sí, está bien, la gente muy querida y todo, pero digo, wow, ¿por qué? O sea, estos privilegios a veces también pueden causar un poquito de daño. Entonces, en lo menos posible, usa tus privilegios, aunque tengas todo el derecho, aunque tengas todos los privilegios. Pero yo pienso que la humildad es hacer el mayor bien sin privilegios. Es hacer ese bien y aunque tengas todo el derecho, pero no te exime en cumplir la ley. Qué bonito que fuera eso, ¿sí? Y tú eres el papá y estás cansado y trabajas todo el día, pero qué bonito dar ejemplo y decir, sí, vamos a sacar la basura juntos, porque es un ejemplo de unidad y de ayuda. Eso también empuja, ¿sí? O yo sé que estás muy cansado, pero colabora un poco en la casa. O sea, tienes todo el derecho en descansar, pero no te des ese privilegio. Yo creo que actuar con humildad también es eso. Aunque tengas todos los derechos del mundo, pero actuemos conforme a la ley. Usted no sabe el bien que le podemos hacer a muchas personas, el testimonio, lo que decíamos esta semana, el testimonio que le podemos dar a otros. Entonces, pidámosle pues hoy a María y a José que nos ayude a vivir en la fe, a caminar en la fe y a tener ese corazón generoso para perdonar y para amar y esa humildad para hacer las cosas, aunque tengamos todo el derecho en no hacerlas, pero con humildad, sin privilegios, podemos vivir y podemos ser mejores personas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.